Hola nerdos y nerdas, bienvenidos a nuestro podcast. En este primer episodio estaremos hablando de la historia del Catatumbo, una región del país donde se ha venido intensificando la violencia y que hace parte de la zona binacional entre Colombia y Venezuela propuesta por el gobierno Petro. Y hoy estaremos charlando de este tema con un invitado muy especial, Óscar Parra, director de la organización Rutas del Conflicto. Estamos con Óscar, que es nada más y nada menos que el fundador del medio de comunicación Rutas del Conflicto. Y pues nos hizo este homenaje de venir a hablar en este primer episodio de nuestro podcast de la Fundación Nerds de la Historia, donde vamos a hablar un poco del Catatumbo, de lo que está pasando ahí y también de la historia del Catatumbo, ¿no? De los antecedentes del conflicto en el Catatumbo. Entonces empiezo por darte la palabra y que nos cuentes un poco qué hacen en Rutas del Conflicto, que nos cuentes un poco también para que los nerdos y las nerdas conozcan. Pues muchísimas gracias por la invitación. Nosotros somos un medio que nació en el 2014. Somos un medio de comunicación como pues de nicho que trata como de hacer investigación en profundidad, especialmente en temas relacionados con violaciones de derechos humanos, el contexto del conflicto social, de la violencia en Colombia y durante los últimos años hemos tenido como una línea de trabajo también fuerte en temas como de conflictos ambientales en el país. Entonces, tratamos como de tener formatos también como alternativos. Comenzamos siendo como un medio muy concentrado en periodismo de datos, pero Sí. yo creo que tenemos desde el periodismo como la base de datos más grande digamos, como de hechos del conflicto en el país. Tenemos más o menos documentados como unas 2.000, 2.500 hechos como en varias bases de datos. Tenemos una base de datos de masacres, de asesinatos de líderes sociales, de despojo de tierras. Y además, pues también hemos explorado otros formatos como más series web animadas, pues también hacemos podcast, también hacemos teatro. Eso es algo como particular, y es que algunas de las investigaciones las llevamos como algún formato teatral. Digamos, no es una obra de teatro en sí misma, sino es más como utilizamos recursos del stand-up. Sí, pues es un stand-up comedy, pero acá le quitamos la comedia, tratamos como de a partir de las anécdotas de los periodistas, contar los hallazgos de investigaciones. Algunas veces las mezclamos sí con cosas de dramaturgia, y a veces también llevamos fuentes para entrevistarlas directamente en el teatro. Hacemos caminatas por algunas zonas naturales para contar historias, investigaciones que hacemos relacionadas como con temas ambientales, cosas de bonos de carbono, por ejemplo, Ya. denuncias que hacemos sobre conflictos ambientales, también las hacemos ahí. Entonces un poco andamos jugando como a ver cómo contamos mejor las historias que investigamos. Pues me parece bellísimo. ¿Ya cuánto tiempo llevan? Este año cumplimos 11 años. Hoy, no me acordaba, hoy estamos cumpliendo 11 años de estar al aire. De Sí, estar al aire. sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por los esfuerzos que están haciendo, ¿no? Por acercarnos también, sobre todo en las ciudades, en ciudades como Bogotá, que de pronto no tenemos una relación tan cercana con el conflicto en las zonas rurales, por acercarnos a esa historia. Pasamos entonces a hablar del Catatumbo. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Por qué estalla como estalla el conflicto en el Catatumbo? Y yo después ahí voy entrando un poco en la historia, pero venos contando del conflicto, qué es lo que está pasando. Yo creo que hay, digamos, ha habido una reconfiguración digamos, de poderes de señores de la guerra ahí que continúan, digamos, como la inercia de la violencia desde el fin del proceso de paz con las FARC. Eh, digamos que aprovechando, y esto lo digo porque me parece que es algo súper importante, que nosotros documentamos el trabajo de la Comisión de la Verdad, con muchas reuniones con sectores sociales allá. Entonces la gente dice, digamos, nuestro mayor factor que vemos para que se persista en la violencia es el abandono del Estado, ¿no? Digamos, la falta de presencia integral, porque el Estado sí ha estado, pero en su mayoría, digamos, de una manera muy como los militares, ¿no? Como envió fuerza pública para tener algún tipo de control en la zona, especialmente en temas relacionados como con el narcotráfico, ¿no? Sí. Pero la gente, pues, se ha sentido muy abandonada, digamos, en temas económicos, ¿no? O sea, dicen acá no hay como qué hacer, no hay una infraestructura para que podamos cultivar algo y podamos como sacarlo y que sea barato, las carreteras están en muy mal estado.
Hay, digamos, sí, un cultivo amplio de palma de aceite que se consolidó además de la mano de un político, de esos políticos que son políticos y empresarios por allá desde finales de los 90. Pero digamos que está en una zona puntual donde además hay más presencia del ejército. ¿En qué zona? Es en la zona más plana, digamos que Ya. es donde está, antes de empezar a hacer, digamos, en los municipios más planos, ahí hay pues, unos cultivos de palma extensos, algunos inclusive en manos de campesinos, pues para no desviarnos del tema, como en un modelo particular que se planteó en su tiempo, pero los campesinos que están en otras zonas pues no tienen carreteras, no tienen posibilidades, digamos, como para construir un entorno económico que les permita como su subsistencia. Entonces, digamos que ante un Estado que es débil, ante unos grupos armados que pues tienen unos negocios ahí, como el narcotráfico, entonces es difícil que pues esto no volviera a ocurrir, ¿no? Tienen una frontera además, una frontera con un país, digamos, con unas complejidades enormes como Venezuela. Entonces, lo que tenemos ahí es que pues, surgen varios grupos que heredan un poco el poder de las FARC, de disidencias, digamos. Pero hay que entender también que cuando la gente habla de disidencias cree que es como una especie de organización gigantesca y lo que tenemos son varios grupos por ahí que inclusive tienen diferentes intereses. Y del otro lado está el ELN, que es una guerrilla pues que también un poco ante la falta, digamos, cuando las FARC sale de ahí, que además históricamente han sido dos guerrillas se han enfrentado, entonces pues ve en este momento una oportunidad para sacar a estos grupos más pequeños digamos, que vienen, que tienen una herencia de las FARC. Yo no los llamaría las FARC ni nada por el estilo, pero que tienen esa herencia para sacarlos de ahí en una situación que es compleja y es que el cuello de Colombia, que pues es toda esa zona que está como desde el Urabá, pasa por el Bajo Cauca, el sur de Bolívar y va hasta el Catatumbo, es una zona súper clave, especialmente en términos, digamos, de las economías ilegales. Entonces, el problema es que, pues, de un lado, desde la frontera con Venezuela, tenemos ahí al ELN intentando como tener una fuerte presencia y controlar los negocios ahí, pero del otro lado también tenemos al ELN en el vecino al lado, que es el sur de Bolívar, y por el otro lado viene el Clan del Golfo, que pues es también una especie como de mega disidencia del Paramilitar. paramilitarismo. Entonces, digamos que yo creo que esto es un momento crítico porque lo que vemos acá es, eh, digamos, en el momento del conflicto, hay unos momentos en los que los grupos se consolidan en unas zonas y luego se expanden. Entonces, ante la ausencia de las FARC, tenemos una consolidación del ELN, ¿no? Que eso implicó, pues, llevarse por delante estas otras disidencias. Y, pues, lo que a uno le da un temor enorme es que, pues, ahora puedan chocar y, pues, ya se ven algunas expresiones fuertes de combates en varias zonas entre el ELN mucho más fortalecido y la gente del Clan del Golfo. Y en la mitad de todo esto, pues hay una población civil enorme, hay una mitad que es señalada de uno y de otro bando, ¿no? Como colaborador, entonces pues vuelve a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Que ha pasado antes y es que empiezan a matar un montón de civiles en la zona que pues digamos no son actores armados, es súper importante aclararlo. Hay que también como que darle un contexto fuerte a esto y es que puede ser que a lo mejor hay unas familias, un pueblito en una zona donde hay una fuerte presencia y control, por ejemplo, del ELN o alguna de esas disidencias y pues la gente se somete finalmente porque pues no tiene más que hacer, ¿no? Digamos, termina sometida al entorno y al gobierno a estas situaciones, ¿no? Claro. Pero desafortunadamente esas circunstancias terminan señalándolos, no, esta gente hace parte de o son cómplices o son colaboradores y pues en la mitad de todo eso tenemos esta matazón terrible que además nos preocupa porque pues puede ser como el preludio digamos digamos como todavía una intensidad un aumento en la intensidad del conflicto esta vez ya entre el ELN y el Clan del Golfo. Y desde que se despertó la crisis, en el momento en el que estalla, que ya llevamos un buen tiempo, varias semanas, ¿no? ¿Cómo ha avanzado la situación? Es decir, en este momento, efectivamente el ELN está logrando su objetivo de establecer como mayor presencia en el territorio. ¿Cuál es la situación de muchas de estas disidencias? No, pero es prácticamente las disidencias fueron casi que expulsadas de la zona.
Digamos que eso no es una táctica nueva, digamos, cuando entras digamos, con un terror tan grande a una región, cuando pues se llega a matar cruelmente o en ese nivel, digamos, con esa magnitud, tantos muertos, normalmente es que la población dice, bueno, ¿yo qué hago? ¿Me voy o me quedo? Y si me quedo, pues acepto a esta gente que llegó, ¿no? Y no porque quiere decir que sean no del ELN, es porque, pues, ¿qué hago? Yo, esta es mi tierra y ahora estos mandan, pues yo trato de mirar cómo hago. Eso pasó muchas veces también, por ejemplo, con paramilitares, o pues, con la misma guerrilla de las FARC también. Entonces, lo que tenemos ahora es que hay una consolidación fuerte del ELN ahí. Yo siento que, pues, estas disidencias, pues, básicamente están, pues, es un momento como de derrota militar ahí en medio de esa circunstancia. El papel del ejército, pues, ha sido también un poco, pues, digamos que se le reconoce como que ha tratado de proteger a la población en medio de esta situación, pero pues del otro lado se ve como, ¿no? Hay algunas acciones del ejército en contra, por ejemplo, del ELN, pero pues digamos hay como todavía unos dilemas enormes, ¿no? Por ejemplo, militares que están pensando si se bombardea o no, pues está viendo que hay un montón de población civil ahí, es una situación súper compleja, no es fácil de solucionar, hay gente que en Bogotá la ve como vaya y bombardee y se acabó y arrase con eso. Pero lo que tenemos ahí es como una guerra en medio de un montón de gente, de campesinos que están ahí que pues no son combatientes. Civiles. Exactamente, entonces eso es lo que es complejo. Y pues digamos que ha habido digamos como que la violencia no es exactamente igual como en esas semanas en las que hubo un montón de muertos, todavía no sabemos cuántos, se hablaba como entre 30 y 100, no se sabe todavía bien, pero tenemos todavía un clima tremendamente violento ahí en esa zona, entonces todo el tiempo estamos escuchando dos muertos en Tibú, una explosión en tal parte, digamos que el orden público, la seguridad de los ataques a civiles todavía continúan, la situación está bastante delicada. En este momento, ¿cuáles son los principales municipios afectados? Tibú es uno de los principales. Yo creo que, digamos, en general el Catatumbo desde Ocaña se ha sentido como la violencia muy fuerte, digamos, evidentemente digamos, las zonas que están más en la zona plana, hay como una presencia institucional un poquito mayor, pero igual la situación está difícil y eso se ha extendido hacia el sur, inclusive hasta Cúcuta, el entorno de Cúcuta, Villa del Rosario, Patios, está, ¿no? Cada tanto hay una explosión, hechos de sicariato. En Tibú la cosa pues es crítica, aparte pues yo siento que Tibú lo tiene uno acá como en el corazón porque pues es un municipio que ha sido victimizado, pero una y otra vez. Decir, por ejemplo, la masacre de Tibú es como tan ambiguo de tantas masacres que han ocurrido ahí. Entonces, pues, es gente que también, yo me pongo a pensar también el impacto como en cuanto a lo social y lo emocional de personas que llevan probablemente arrastrando como los efectos de un conflicto, ¿no? Que los ha rodeado más de 40 años y que ha tenido como unos picos y unos descensos, pero nunca se ha ido. Y después de haber aguantado unas masacres horrorosas, por ejemplo, a finales de los 90 por parte del paramilitarismo, por parte de la misma guerrilla, por parte también del Estado, ¿no? Digamos que ahí es la zona donde se hacen visibles lo que llamamos popularmente como falsos positivos, pues son crímenes de Estado contra personas protegidas. Eh, pues digamos, ahora vuelven otra vez, ¿no? Con un desplazamiento masivo enorme, digamos, casi 30.000, 40.000 personas salen corriendo, ¿no? Algunas ya pues han regresado, pero la situación es bastante incierta todavía de qué va a pasar y pues ante un estado tremendamente débil que uno no ve que tenga la capacidad de reaccionar para tomar el control, ¿no? Y además asegurar esto más allá de lo militar, ¿no? Como hacer una presencia social para que esto alguna vez por todas se acabe. Si yo investigando y con mis compañeras de la fundación que hicimos la investigación para esta sesión contigo, había una cosa que era clara a través del tiempo y era que el Catatumbo es una región de violencia histórica, desde el mismo proceso de colonización, un proceso de colonización que es bastante violento. Para finales del siglo XVIII, las comunidades indígenas que habitan el territorio han sido casi totalmente diezmadas, desplazadas forzosamente, los que se conocen como los motilones, que no son motilones, sino que así fue como les pusieron los españoles, ¿no? Y digamos, una de las tendencias es
un territorio que incluso en la época colonial, y yo creo que tú has mencionado mucho el Estado y la configuración del Estado, fíjate que incluso desde la época colonial el Catatumbo se mencionaba como una región india, así la llamaban, una región de los indios, periférica, que nunca logró de alguna manera entrar a ser parte del proyecto colonial. Y es solamente ya para el siglo XVIII cuando empieza todo el proceso de cultivo del cacao en la región, que se convierte pues en como ese primer boom agroexportador, cuando le paran bolas y dicen, bueno, vamos a tratar de integrarlo dentro del proyecto colonial. Pero fíjate que esa integración vuelve y juega, es una integración violenta, que no consiste necesariamente en llevar algo así en instituciones de la época, ¿no? Yo qué sé, una audiencia real para garantizar los derechos de los indígenas o resolver disputas, sino que es única y exclusivamente una intención militar, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a hacer estos procesos de literalmente persecución masiva de los mal llamados motilones, que eran todas estas diversas comunidades indígenas que habitaban la región, para tratar de garantizar que esas tierras pudieran ser usufructadas por los criollos o por los españoles en el marco de este boom de exportación del chocolate de la región. Pasando después, café, el auge del café, ya después de la independencia, que fíjate que se convirtió en una región muy próspera, ¿no? Entonces ahí entran adicionalmente muchos extranjeros, llegan también migrantes libaneses, alemanes, italianos, porque es una región que está exportando bastante café. Ahí es cuando se crean las 3 vías férreas, 3 vías férreas que alcanzan a conectar este territorio, digamos, con el Mar Caribe, y de manera que se facilite la exportación de café. Y con todo y eso ahí empiezan a surgir conflictos, ¿no? Conflictos de tierra. Sí, yo creo que, digamos, hay como unos, yo creo que lo que acabas de contar refleja mucho, digamos, para dónde mira el Estado cuando intenta llegar allá, y es ver si tiene una región, si es una región productiva, ¿no? Si eso ya da plata, ¿no? El interés, digamos, de llegar a colonizar como es. Entonces, evidentemente, pues primero pues con el cacao y el café, especialmente las partes más bajas. Más bajas, claro. Porque, digamos, ahí ya, como en ese corredor que hay como entre Cúcuta y Ocaña, y que conecta con el camino hacia la costa por Aguachica, entonces ahí ya empieza a aparecer este tipo de cosas, hay movimiento. Evidentemente hay como ese proceso de colonización a costa, pues digamos, de las comunidades indígenas que están ahí. Y yo creo que hay como un interés, y hay ahí, digamos, como que una colonización que se establece ahí como durante ese tiempo, pero digamos que las partes más altas, que son más agrestes, siguen allá, y los indígenas pues empiezan como ¿no? a retroceder e irse cada vez más para allá. Sí. Yo creo que el evento que termina como de romper, digamos, porque digamos, esto empieza definitivamente como a recortar el tema a partir de un asunto de tierras, porque pues obviamente se tiene que reintegrar eso dentro de un mercado. Si hay un interés pues por cultivar cacao, café, es básicamente la concesión Barco, que es la concesión de petróleo a principio del siglo. Entonces, porque esa sí ya toca algunas zonas que no se habían, digamos, colonizado ni cultivado, en donde, digamos, todavía los indígenas se ha venido como recogiendo, ¿no? Yo a veces comparo esa zona del Catatumbo con algunas zonas de los llanos orientales, y es que hay una mirada de que allá no hay nada, y pues no hay nada ni nadie, no, pues hay indígenas, ¿no? Y ese nada nadie viene siendo una especie de estorbo, ¿no? Y una mirada muy fuerte como a esa necesidad casi que de exterminarlos para el uso, digamos, de la tierra. Entonces, pues ya viene este asunto petrolero, que yo creo que le complica más la vida a los indígenas ahí, digamos, también esa forma en que se relacionaban esos colonos, ¿no? Y la llegada también de trabajadores relacionados con petróleo. En la concesión Barco, pues es Barco el familiar, no sé si es el antepasado del papá o el abuelo de Virgilio Barco, sí. Que se le entrega esa tierra ahí, luego esa tierra, esa concesión petrolera pasa a manos, digamos, estamos pensando también como en una exploración, una explotación petrolera muy, muy inicial, ¿no? En el país, luego termina en manos de una multinacional, pero digamos que sigue consolidándose como una zona muy de periferia, ¿no? Aun cuando está cerca de Cúcuta,
pues no termina, digamos, porque Cúcuta sí históricamente con Villa del Rosario pues hay un camino de acá que conecta a Venezuela, ¿no? Por ahí, pero estando tan cerca no se termina como de consolidar como estado, ¿no? Ahora a mí me pone a pensar un poquito y es que si la visión que se tenía en ese momento de integrar ese territorio al resto del estado era exterminar a los indígenas para integrar eso en una, digamos, como en un proyecto económico agrario, pues bueno, al menos ese aislamiento los mantuvo a ellos por un tiempo allá, ¿no? Eh, Bajo unas condiciones durísimas. Mm. Eh, y pues ya digamos que entramos ya en el siglo XX, pues a una cosa más compleja, porque ya tenemos ahora sí unos colonos que llegan allá corriendo, como huyendo, digamos, como de los procesos de violencia de los 50 y los 60 y allá pues llega también las guerrillas, ¿no? Llega primero el ELN, después llegan las FARC Y después los y paramilitares. después los paramilitares. Pues yo quisiera que nos devolviéramos un poco a ese momento antes del petróleo. Quisiera que nos devolviéramos al auge cafetero, porque fíjate que Catherine Legrand, que es una de estas historiadoras del conflicto en Colombia, pues de las más reconocidas, ha identificado que el Catatumbo fue uno de esos territorios donde se hizo concesión de tierras por parte del Estado. Esto es incluso siglo XIX, esto es bien antiguo, ¿no? El proceso de consolidación de la República, el momento en el que a través de las reformas liberales del siglo XIX, los resguardos indígenas son abolidos de manera tal que esas tierras se puedan fragmentar y pasen a ser vendidas en el mercado. Y ella menciona que es uno de esos epicentros, hay varios, ¿no? Está Antioquia, por supuesto, bueno, otras regiones, está el Cauca, pero menciona que también el Catatumbo se da esta fragmentación de tierras, se da este proceso un poco desde esta línea del progreso económico, que me parece muy interesante como tú lo planteas, ¿no? Cómo se ha entendido este territorio como un territorio que se puede explotar en términos económicos y ha sido un poco la visión de Estado que ha habido y cómo se explota inicialmente incluso antes del auge petrolero. Sí. Pues dividiendo tierras y entregando tierras para promover que la gente no ponga a operar esas tierras entre comillas ociosas, ¿no? Y ahí ella menciona que ya hay un núcleo de conflicto muy fuerte. Ya hay un núcleo de conflicto muy fuerte, así como se está dando en Antioquia y otras regiones del país por tierras. Por tierras porque, por supuesto, hay grandes hacendados, personas con mayores recursos que logran acaparar más tierras. Esto genera un conflicto con los campesinos en la región, genera un conflicto también, por supuesto, con los pueblos indígenas y genera profundos dolores, ¿no? Que no se tramitan del todo bien. Yo no sé hasta qué punto tú dirías, o bueno, que tienes una perspectiva más del siglo XX, hasta qué punto esa historia más de mediados y finales del siglo XIX y principios del siglo XX, antes de la explotación petrolera, juega todavía un papel. El asunto de la tierra, tú ves que No, claro, la tierra es un evento transversal ahí, o sea, es un elemento clave todavía. Lo que pasa es que yo creo que es esa mirada, digamos, como de... Yo creo que hay unas disputas por la tierra, especialmente por algunos colonos, pero digamos, evidentemente por la cantidad de gente, por las condiciones sociales del país a finales del siglo XIX, digamos que es un gobierno conservador también, en donde hay sí unas aspiraciones, digamos, por el acceso a la tierra, pero digamos que yo siento que eso termina afectando inicialmente a los indígenas. Evidentemente creo que tuvo que haber llegado colonos más pequeños también queriendo tener un pedazo de tierra. Em, Creo que no soy un experto en el tema, pero que un poco a partir, digamos, de lo que uno habla con los indígenas, hay un dolor de eso, de que esta gente vino y repartió, pero pues esa tierra era mía, entonces terminamos como aislándonos cada vez más. Ya luego, digamos que siento que ese conflicto se dispara con la llegada de un montón de gente que llega ahí, ¿no? 40, 50, 60, pero todavía eso es una cosa de tierras, o sea, normalmente uno cuando siempre piensa en el conflicto de tierra en el país, piensa como, no sé, en los llanos orientales, en la costa, pero aquí hay un conflicto de tierras y se habla bastante poco. La mayoría de gente que está ahí no tiene títulos, por ejemplo, Ya. ¿no? Lleva tiempo ahí, lleva una cosa, o sea, y yo creo que eso viene de allá. A veces, por ejemplo, cuando uno va a trabajar un caso puntual de tierras, se encuentran unas cosas muy locas porque, por ejemplo, aparece una persona, o sea, uno empieza a rastrear hacia atrás, ¿no? Porque uno empieza a ver, bueno, esto era un baldío, esto no es un baldío, esto de dónde viene, y de un momento aparece gente que dice, no, mire, yo compré, mi abuelo compró esto, y aparece con cédulas reales, ¿no? Entonces, dice esto,
y pues a veces uno se da cuenta como la cédula real se transformó en una escritura registrada o no, pero uno se da cuenta de que hay un conflicto de tierras enorme en el que hay pues acaparamiento y una acumulación de tierras en pocas manos en algunas zonas y en otras pues hay un montón de campesinos. Digamos, obviamente eso termina chocando también como con la reivindicación de los pueblos indígenas que están ahí, pero hay campesinos que han llegado también hace 30, 40 o 50 años, llegaron, montaron ahí y no tengo papeles. Claro. Entonces, una de las situaciones más críticas, especialmente que la gente que vive ahí, que le decía a la Comisión de la Verdad, es entre y legalíceme. O sea, yo he vivido acá hace 30, 40 años y no tengo papeles, no tengo... Y eso me da temor, porque, pues, por ejemplo, en la mitad de la violencia paramilitar, pues tú no tienes papeles, tienes de alguna manera una vulnerabilidad enorme. Si Claro. alguien te saca de la tierra y pues dicen, no, pues esto sigue siendo un baldío, o van y revisan y hay una escritura de 1920 que estaba no registrada. Eso es todo digamos que todo el tema de formalización de tierras, el Catatumbo, digamos, es un ejemplo del desorden institucional y yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Este gobierno a lo mejor hubiera escogido perdón, un poquito ahí como la opinión, pero como una o dos líneas para Adelante. tratar de avanzar por ahí. El tema de tierras hubiera sido como, no, Sí. vaya y garantícele, porque ya si el campesino tiene escrituras, entonces ya puede ir a pedir a lo mejor un préstamo al banco para, ¿no? Pues poner a sembrar algo, pero eso todavía es un lío. Y pues también hay también un proceso que me parece que está muy amarrado al uso de la tierra que puede venir, digamos, también de ese momento, y ese término lo utilizó la Comisión de la Verdad y es la descampesinización. Yo a eso le agregaría la desindigenización, o sea, hay que tratar de decir como que el Estado colombiano ha tratado como de empujar, ¿no?, al indígena, pero luego el campesino tampoco le sirvió. Entonces, lo que tenemos es como, eh, por ejemplo, con esta expansión enorme de cultivos de palma, se le dice a un campesino, no cultive pan coger, no cultive nada particular. Si quiere, quédese con la tierra, pero hagamos una alianza productiva, lo llaman los palmeros. Usted se va, primero que todo se va, y cultivamos ahí palma, ¿no? Y entonces yo le compro la palma, yo soy el único que le puede comprar la palma, y yo le doy las reglas del insumo, y usted se va para donde se quiera ir y le consignamos, ¿vale? Entonces, digamos que ese entorno digamos, como de evolución que hemos tenido como país, no ve al campesino, digamos, como una persona integrada, tampoco al indígena. Yo creo que son como inercias que vienen desde allá y son situaciones que cada vez han ido empeorando, ¿no? Porque, pues, si el conflicto por la tierra que tú tienes a finales del siglo XIX o que puede haber empeorado en los 30 o 40, pero cada vez tienes un campesino que se queda 10, 15 años y llega una violencia que lo desplaza y llega otro campesino y entonces ya luego de 10 o 15 años dos campesinos llegan a decir al Estado, yo tengo derecho, los dos tenemos derecho a esa tierra. Entonces el Estado ya tiene que invertirle No, pues un chicharrón cada vez Claro. más complejo. Sí. Y vulneración de derechos de varios actores. Entonces eso me parece importante aclararlo para los nerdos y las nerdas, que digamos, ahí hay un asunto de fondo, hay varios procesos que toca ir como deshilachando aquí, ¿no? Porque aquí hay un enredo, entonces un proceso de colonización violento, un proceso de creación de un Estado excluyente que excluya a las comunidades que viven en este territorio y las comunidades originarias y que solamente las ve en la medida en el proceso colonial como comunidades que hay que, ¿no?, controlar, ejercer un dominio. Uno ve las fuentes, no las voy a leer porque se nos va toda la tarde, pero las fuentes que alcanzó a recaudar mi compañera Manuela, ella decía, vea, para los españoles en todas esas fuentes, el grandísimo problema y para los colonos era estos indios, entre comillas, así los llamaban ellos en la época, están viniendo a comerse el ganado, están sí, traspasando las tierras y demás, lo que tenemos que hacer es controlar. Entonces, eso creo que es un primer elemento. El segundo elemento viene siendo el problema de tierras, que sea desde mediados del siglo XIX, cuando ya pues, Colombia es un país independiente, cuando ya se busca que la gente vaya y en cierto modo ponga a hacer cultivos en estas tierras y las convierta, ¿no?, en tierras que dejen de ser ociosas, así lo llamaban en la época, y ahí ya se va sembrando dos malestares que yo creo que están en el núcleo también o en el corazón más profundo de este conflicto. Y tú hablabas, te me adelantaste, hablabas
de el momento en el que ahí sí llega, mejor dicho, el gran chicharrón, que es el petróleo, ¿no? Entonces tuvimos ya bonanza del chocolate desde la época colonial, bonanza cafetera ya desde mediados del siglo XIX para adelante, y ahorita va a llegar el petróleo principios del siglo XX. La primera exploración es en 1912-13, si no estoy mal, y la de Virgilio se firma también antes de 1920, si no estoy mal, 1920, y empiezan las exploraciones, que se termina, tú dices algo muy incipiente, se termina ya consolidando después con el oleoducto, ¿cómo es que se llama? El Caño Limón. El Caño Limón Coveñas. Que esto va a generar un interés, va a despertar un interés muy grande. Por supuesto, ya hay campesinos, ya hay como todo, ¿no? Y trabajadores también vinculados a estos procesos productivos, pero también hay un interés del ELN en particular cuando ya está bien montado el tema petrolero en la región, ¿no? Sí, hay pues dos cosas, ¿no? El ELN termina llegando a finales de los 70. ¿No es en los 60? No, el ELN se demora un poquito más. Ok. Y es particular la forma como llega allá. Eso que voy a explicar acá es también, hay que tomarlo con pinzas porque mucha gente lo utiliza para estigmatizar. Y el ELN, sí, el ELN nace acá, nace a mediados de los 60, aquí en, digamos como en el Magdalena Medio. Tiene una primera expansión que hace que caiga, digamos, como colapse el ELN. El ELN es experto en colapsar y volver a crecer. Y, entonces hay como una operación militar en Anorí en los 70 que casi que lo termina. Y ahí como que vuelve a reorganizarse. Hay una llegada de unos curas españoles. Y hay un grupo de campesinos en el Catatumbo que, o sea, digamos, no es que, y eso es importantísimo porque hay gente que dice, es que el ELN nació en el Catatumbo y hay que tener un poquito de cuidado. El ELN no nace en el Catatumbo, nace abajo, Sí. pero hay una serie de campesinos que se terminan enfrentando al Estado y que no tienen acceso a tierras, que crea unos frentes del ELN allí, pero no es que el ELN llegue allá. Ya. ¿Sí? O sea, ellos O sea, dicen, no, somos sí. del ELN y el ELN. Exacto, o sea, es una franquicia. O sea, el ELN dice básicamente, bueno, de comillas digo franquicia porque es un tema complejo, pero son los líderes sociales que están ahí, que dicen no tenemos acceso a tierra, esto no se va a poder, y desafortunadamente toman la vía armada, pero no es que el ELN, un brazo del ELN haya llegado allá, no. Y por eso hay gente que asume como es que el ELN nació aquí y es que es un brazo del ELN que nace a partir, digamos, de unos procesos sociales ahí mismo. No llega nadie como si llega luego las FARC. Las FARC sí llegan a mediados de los 80. Ellos sí bajan desde la Sierra Nevada, Cesar, y entran, digamos, como al Catatumbo en los 80, pero el ELN no. El ELN pues tiene este asunto acá. Y también, digamos, uno pensaría, no, el ELN llega tratando como de cooptar, por ejemplo, sindicatos petroleros, perdón, sindicatos digamos, como de empleados de empresas de petróleo, o llega o a ponerle bombas al oleoducto. Digamos que luego empezó a comportarse así, pero su principio. no, él nace ahí en esa zona como una reivindicación, digamos, de algunas, sí, yo tampoco no lo entendía hasta que empezamos como a tratar de armar un poco el rompecabezas y claro, digamos que por eso, igual que esa zona, igual que Arauca, es complejo porque pues son situaciones en las que uno dice, porque son lugares como tan claves para el ELN. Y es porque, digamos, hay un arraigo fuerte de unos sectores, además porque ese corredor que une, digamos, como la parte de Arauca, norte de Santander, que les permite como contactarse con el Cesar, pues digamos que es una zona como clave para moverse, además teniendo como a Venezuela en ese costado. Claro. Entonces el ELN también, digamos, obviamente el interés de ese núcleo petrolero que conecta también Arauca y norte de Santander, después se vuelve, digamos, con un interés especial y digamos como el poner además este tipo de actos terroristas contra la infraestructura petrolera. Pero sí lo que ocurre es un poco eso, que digamos que igual que en Arauca hay como unos grupos campesinos que se suman a la lucha armada y lo que hacen es que terminan empujando la llegada del ELN ahí, pero no es que haya un movimiento militar que permita, o sea, puede ser que luego lleguen unos militares que conecten. Hay que también entender que el ELN es como una red de organizaciones tremendamente compleja, unidas bajo el ELN, pero que esto no es, digamos,
yo creo que no tienen una, como una estructura tan rígida o vertical o más sólida como la que tenían las FARC. Yo creo que, por ejemplo, todavía uno lo ve con, no sé, alias Pablito. Entonces, a veces uno dice, pues este señor está diciendo una cosa y en otra región dicen otra cosa. Pareciera que el Estado colombiano siempre ha tratado de negociar con Gavino y con Pablo Beltrán, pero hay un montón de gente por allá, pues Que son de otro parche. sí, o sea que, y es, digamos, el ELN es tan, digamos, en su naturaleza está tan fragmentada en esto, que por eso es tan difícil negociar con ellos. Pero del otro lado también es una guerrilla que ha tenido tantas disidencias que se han ido, digamos, desbaratando y se han ido sumando a la vida civil, ¿no? En la corriente de renovación socialista, por ejemplo, a finales de los 80, 90. Ahorita, por ejemplo, tenemos un grupo del ELN en el suroccidente del país que está negociando con el gobierno Petro. Entonces tiene condiciones muy particulares, eh, y pues eso es lo que termina, digamos, como enredando más la cosa. El ELN, primero, en los finales de los 70, y luego las FARC, que llega y termina como consolidándose después del paro del nororiente, que ahí es un evento también que es como importantísimo para entender qué pasa, y es que hay una crisis enorme, digamos, del algodón Sí. y como de los cultivos en el Cesar, y también pues esto involucra al Catatumbo y también a Arauca. Entonces, y también pues hay un montón de gente que va y protesta. Y ahí aparecen las FARC fuerte, ahí digamos hay una presencia fuerte de las FARC en ese corredor, y ahí comienza una reacción muy violenta de algunos sectores de la sociedad, ¿no? Como intentando, como en el Cesar, por ejemplo, pues algunos ganaderos se arman y empiezan a, a reaccionar de una manera muy violenta contra líderes sociales que empiezan a señalarlo ustedes, seguramente son la base social de las FARC y los matan. Y digamos que eso pues ya entra a los 90, tenemos ya una expansión de cultivos de coca muy fuerte ahí también en los 90, y pues desafortunadamente ya desemboca en esto y es la llegada del paramilitarismo en el 99. Que ahí es cuando ya la violencia se escala de manera impresionante, ¿no? Pero yo quisiera volver un poco al ELN, Ujú. porque te confieso que la investigación que nosotras hicimos, sí, y esto es por fuentes secundarias, que Ok. chimba tener a ustedes que son los expertos, entonces no lo sabemos de primera mano, pero sí hablaban de que hubo inicialmente un interés de ciertos sectores del ELN, en todo caso en la región. Como el ELN tiene este origen sindicalista, pues nada más en Barranca Bermeja y demás, también encontraron sectores similares, sindicales, en la región, precisamente por este desarrollo también petrolero que estaba ocurriendo. Lo que lleva a algunos liderazgos a llegar a la región y finalmente, pues sí, a un brazo del ELN a irrumpir en el territorio. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto este movimiento que, según lo que tú me explicas, se origina en el territorio, se convierte, entre comillas, como tú le decías, una franquicia, Ujú. utiliza la bandera, utiliza el nombre del ELN, pero tienen reivindicaciones propias, Locales, sí. locales? ¿Hasta qué punto representan a la gente que está viviendo en el territorio? Sí, como, porque lo que también tengo entendido es que en todo caso, y según lo que investigamos, empieza a haber también conflictos por vacunas, Claro. Extorsiones, secuestros. Entonces, ¿cómo funciona un poco ese momento como para poderle dar más filigrana a la gente? Nerdos y nerdas, si llegaron hasta acá y les gusta nuestro podcast, no olviden apoyarnos dándole like, comentar y suscribiéndose al canal. Pues lo que ocurre aquí es que, digamos, hay que entender también qué momento vivía el ELN a finales de los 70. Y por eso es tan difícil rastrearlo. Porque es que el ELN casi se acaba en Anorí en el 73. O sea, en realidad lo que teníamos eran unas células muy particulares del ELN, que luego, bajo el liderazgo de este señor, el cura Manuel Pérez, pues, digamos, se articulan un poco más, ¿sí? Y ahí ya, digamos, en los 80 yo creo que sí ya hay una entrada, digamos, mucho más fuerte, especialmente mirando el petróleo y unas dinámicas del petróleo. Digamos que uno, también viendo la historia del ELN, como a partir del 83, hay unas dinámicas ya muy en plan, vamos a empezar a volar oleoductos, a secuestrar gente de las empresas petroleras. Entonces hay como una especie como de fortalecimiento del ELN que hace que se articule de una manera con esta gente que había intentado decir, bueno, esto aquí no se pudo, yo armo esto. Ya, ¿Sí? ya. Sí, yo creo que, digamos, esa cosa federal del ELN ha tenido unos momentos en los que se ha articulado un poco más y otros que se ha liberado. Sí, como que cada uno está como en su asunto.
tanto en Arauca como en Catatumbo, pues hay unos sectores, sí, yo creo que más en el caso de Arauca, en el caso del Catatumbo hay una presencia mucho más fuerte de las FARC en los 80, 90. En el caso de Arauca es mucho más fuerte del ELN, hay una base social más grande, pero eso no quiere decir que no se secuestre, que no, digamos que es algo muy complejo de, digamos, como de explicar, porque pues hay gente que ve como esto como entre blancos y negros, ¿no? Entonces seguro alguien pertenece a la base social del ELN, pero entonces porque están secuestrando y usted no es culpable de un secuestro. Eso es una cosa muy jodida porque pues es que el ELN sí que ha hecho, digamos, un trabajo enorme, digamos, como de infiltración muy fuerte, digamos, dentro del asunto social. Y eso es difícil. Digamos, eso inclusive es difícil explicarlo ahora y es muy peligroso. Porque ha habido varios periodistas, por ejemplo, que han tirado unos fulles terribles, por ejemplo, en la mitad de esto. Y es como, no, es que seguro la mitad de la familia es del ELN y la mitad de la familia es de las FARC. Y eso es peligrosísimo decirlo. Claro. O sea, hay una presencia fuerte, hay sí un trabajo político en una zona, pero pues el hecho de que las FARC manden, el ELN mande acá y hay un trabajo político, pues lo que hay son civiles. Son civiles, ¿no? Y es lo que ha llevado a gran parte de las masacres en la historia de este país, ¿no? Que terminan... Es que yo creo que desde el centro del país, desde la privilegiada Bogotá, uno no alcanza a dimensionar lo que es la presencia de un actor armado en un territorio y cómo ese actor armado termina inmiscuyéndose en la vida de las personas hasta tal punto pues que es muy difícil uno separarse de esa realidad como civil. Sí, y bueno, es parte de la historia trágica en muchas regiones del país, ¿no? Llegan las FARC. Sí, llegan las FARC ahí en los 80, finales de los, digamos como... ¿Ya hay cultivos de coca fuertes? No, yo creo que los cultivos de coca llegan sobre finales de los 80. Sí. Yo creo que, digamos, para el año 85, la cantidad de cultivos de coca para narcotráfico en Colombia era todavía baja. Sí. Se traía mucha base de coca desde Perú, desde Ecuador. Se tenían esos campamentos, digamos, como de producción de cocaína, como en la Amazonía. Pero yo creo que desde finales de los 80, principios de los 90, ya esto sí empieza a crecer un montón ahí. Estas dinámicas también, digamos, como de presencia del ELN con las FARC, pues están también, digamos, con muchísima desconfianza. También la gente también cree que, un montón de gente cree como que las FARC y el ELN pues son guerrillas, son de izquierda, entonces son como amigos, y pues no, digamos que hay una disputa muy fuerte en esa zona, y luego la FARC también con el EPL en otras zonas. Y hay como una presión fuerte, digamos, sobre el control de los cultivos ilícitos, de uso ilícito, cultivos de uso ilícito ahí en la zona, pero yo creo que... Me gusta que hayas dicho eso. Sí, porque también hay un poco la expresión, y aparte es una cosa muy como del Estado, ¿no? Sí. Son cultivos de uso ilícito, digamos la siembra de coca. Y hay también una serie, digamos, ese corredor Arauca-Catatumbo no puede dejar no separarlo, ¿no? De cómo en algunos casos el ELN dice no entramos, en otros dice pues en este momento sí entramos, las FARC sí dicen pues, bueno, pues vamos a entrar, ¿no? De una vez ellos no tienen como ese problema y ellos entran a controlar fuerte el negocio del cultivo de coca en norte de Santander. Y las tensiones inicialmente duras con el ELN. Hay unos, cuando uno ve, digamos, el rastreo del Centro Nacional de Memoria Histórica y uno habla con la gente, hay algunas tensiones puntuales, hay violencia, secuestros, ahí no ha llegado todavía La Palma, ¿no? Está, digamos, el tema petrolero, pero ahí hay algunas tensiones, hay masacres, pero digamos que es una violencia que no llega todavía a los niveles que llega a finales de los 90, ¿no? Todavía no se ha escalado. Sí, exactamente, sí. Yo creo que el ELN igual con las FARC tiene unos momentos críticos, inclusive después de la llegada de los paramilitares, que es una guerra como a muchos frentes, ¿no? Pero están los paras, sí. ¿No? Pero sí hay que entender también que el actor hegemónico ahí fuerte pues hace las FARC, ¿no? Empieza la FARC a partir de la llegada. En los 80, 90 se consolida muchísimo con el negocio de la coca. Okay. El ELN sigue ahí, pero no tiene, digamos, con la envergadura. Y yo creo que en eso la coca es súper importante, porque ahí sí hay unas discusiones dentro del ELN sobre cómo entró o no al negocio. Entonces veo uno en algunas regiones del país donde sí está de lleno, pero en otras donde no, y donde no, por ejemplo en Arauca, y no sé muy bien el Catatumbo, no lo recuerdo ahora, pero en donde dice no vamos a cultivar. Sí.
que también es un poco hipócrita porque dicen no vamos a cultivar, pero sí, por ejemplo, entran a la cadena en otro momento, a la cadena, entonces Sí, sí, ven, ¿sí? O se mueven. Entonces, ahí las FARC sí se vuelven muy poderosas, pues porque les llega plata de la coca, Claro. ¿no? Y cuando llegan los paras, llegan principalmente a enfrentarse, pues el ELN también aparece como un actor ahí, pero ellos principalmente tienen en la cabeza ir a quitarle el cultivo de coca a A las las FARC. FARC. Sí, exactamente. Entonces, sí, la guerra es durísima, ¿no? Primero que todo, pues vienen todas estas masacres enormes en contra de la población, ¿no? Sí. Pero del otro lado también las FARC responde en contra también de... Hay de- una masacre. Hay varios. Hay una de 30 y tantas personas de las FARC a raspachines, digamos, es como se le llama como vulgarmente, Sí, las ¿qué tal? personas que... que trabajan en un cultivo que era para militares. Una masacre grande, más de 30 personas, pero esto ya es como 2003, 2004 me parece. Pero pues digamos, esta masacre, por ejemplo, pues hablar de esa masacre tocaría hablar también de las anteriores. En el 99 llegan los paras, en mayo del 99 llegan los paras, y pues la matazón es enorme, 99-2000. Ahí está la masacre de la Gabarra. Pues, Esa es la que tenía yo en el radar, que es sí, la que es en agosto del 99. reconocida como la más Es terrible, sí, hay unos eventos, digamos, de sevicia enorme, hay violencia sexual, es muy duro lo que la gente tiene que sufrir ahí, muy duro, eso especialmente de mayo a agosto. En mayo hay unas masacres, digamos, de menos muertos, pero la de agosto, que es la gente la que tiene en la cabeza la masacre de la Gabarra, pues hay, que no, la gente no dice la masacre de la Gabarra, pero hay varias masacres de la Gabarra, pero esa es como la más, digamos, crítica y recordada en cuanto al paramilitarismo. Para que la gente sepa dónde queda la Gabarra. La Gabarra es un corregimiento de Tibú. Okay. Entonces, también una zona rural, carretera difícil, una zona, pues, digamos, donde se concentra también cultivos de coca, ¿no? Entonces, pues, eso es complejo porque, digamos que además empieza como a construirse, digamos, desde los 90 también, como una estigmatización enorme al campesino, como usted es un narcotraficante, ¿no? Por cultivar. Pero pues no te doy oportunidades para hacer Tener otra forma de Sí, vida. exactamente, entonces es muy difícil. Y una cosa ahí súper importante y es que, y esto hay que también tratarlo con cuidado para evitar demandas, y es que cuando llega la violencia paramilitar, prácticamente casi que en esos mismos años llega la palma, ¿sí? Eso es complejo, es muy complejo, porque pues no hay, digamos, nada que señale al empresario que llegó, ¿no? Pero ya prácticamente el paramilitarismo llega y algunas zonas que eran especialmente importantes para el cultivo de palma, ya arranca el proyecto Palmera. Claro. Además tiene una situación política jodida, porque el empresario que llega es el empresario que era ministro de Agricultura, que es el señor Carlos Murgas, uno de los mayores palmeros que hay en el país. Él era ministro de Agricultura de Andrés Pastrano, y pues en esta puerta giratoria, él monta como una especie de subsidios y beneficios a quien cultiva en palma, y luego se sale y él recibe los beneficios que se puso como ministro y llena esa zona, digamos, un amplio cultivo de palma. Además, digamos que es un cultivo que tiene plata, digamos que recibe plata de afuera, digamos como por cooperación internacional, y la vende como una alianza productiva en la que se le dice al campesino, venga, trabaje conmigo. Pero en la vida real lo que tenemos es un proceso en el que la palma reemplaza, digamos, como las comunidades campesinas, ¿no? O sea, lo que se tiene, pues hay una vereda con gente que tenía cada uno su cultivo, ahora lo que tenemos es unas hectáreas ahí de palma, digamos un predio enorme de palma, y los campesinos que vivían ahí y siguen siendo dueños de la tierra, pues ya no son campesinos, se fueron a vivir a Cúcuta y reciben una mensualidad por eso, ¿no? Claro, porque es un cultivo que no requiere... Sí, claro. Sí, digamos, y pues tampoco hay que ser también justo, ¿no? Hay gente que, pues nosotros hablábamos con un montón de gente que nos decía, bueno, pues con esto yo he sacado adelante la familia, ¿no? Yo tengo hijos y pues como, o sea, digamos, uno puede juzgar como el campesino y dice, no, pues está bien, yo con esto ahí no tenía otra opción, digamos, el Estado nunca me dio un entorno pues para que yo pueda ser productivo, pues prácticamente yo tengo este predio ahí, le cultivo la palma y me consignan a mí mensualmente, ya no soy campesino, yo vivo en Soy arrendatario, pues, en cierto modo. sí, es una relación particular, nosotros a veces lo llamábamos como una especie
no sé si es el primer capítulo se puede decir, es una especie como de sistema Uber en el que tú pues pones la tierra, alguien viene, pues pone la palma y ya está. Pero digamos que eso está bien si tú pues digamos dices lo aceptas si quieres, pero si alguien no quiere, Ahí es cuando entra el la problema. situación es compleja, ¿no? Porque pues, no, en otros entornos, por ejemplo, no, también del señor Murgas, no en Catatumbo, sino por ejemplo en Montes de María, pues si el campesino lograba dar la tierra y se endeudaba y no, entonces aparecía la empresa trayéndole a alguien diciéndole, oiga, véndale a este señor, que este señor sí nos quiere incorporar la tierra en el proyecto. Entonces es difícil, ¿no? Porque hay como unas aspiraciones de un montón de gente que quiere tener su tierra para cultivar y tener su título y algo que siempre lo ha soñado y que eso es, y que la tierra le permita vivir contra modelos, digamos, un poco más hegemónicos, ¿no? Que son, digamos, como monoproductores, palma o el petróleo, entonces en el que pues el campesino no pesa tanto ahí. Y atravesado por todo eso, pues está el cultivo de coca para la producción de cocaína, entonces pues eso es difícil. Que eso sí requiere mucho trabajador campesino, ¿no? Claro, sí, porque es que esas son las cosas, digamos, ¿no? Cada vez que viene o sea, yo meto la producción de cocaína como, ¿no? O sea, cacao, tú mencionabas, café, petróleo, y pues este es otro. Porque el asunto es que eso también tiene, digamos, alrededor un proceso de colonización. Y es que viene la persona, ¿no? Hay que sembrar coca, entonces llega un montón de gente que está ahí. Hay cada vez, en cada momento crítico del ciclo, los indígenas pues han tenido que moverse y ver qué hacen para enfrentar esto. Que llega más gente. Y cuando llega la gente, pues por ejemplo, el señor viene, trabaja unos años, pues como raspando coca y sembrándola, pero luego dice, pues yo llevo acá 3 4 años, ya conocí aquí a la señora, y entonces ya tengo 2 hijos, yo quiero tener un pedazo de tierra, ¿no? Entonces, pues miro a ver por dónde, cómo le hago, ¿no? Pues allá en esa loma hay un potrero que nadie, entonces voy, lo cerco o cómo hago. Entonces, esas, digamos como que esas bonanzas, entre comillas, económicas, traen gente que tiene aspiraciones de, ¿no? Y quiero quedar un pedazo. Sobre la tierra. Claro, sobre la tierra. Y eso genera más conflicto Claro. y más desplazamiento a su vez. Es como el círculo de nunca terminar. Sí, porque es que pues ahí conocemos casos que son muy complejos. O sea, hasta una persona lleva acá 15, 20 años o 30 años, llegaron los paras, tocó salir corriendo, eso que vaya abandonada, ¿no? Llegó otra persona, eso está abandonado. Bien, llevo 10 años, sale la ley de tierras, tenemos a 2 personas diciendo, este pedazo es mío, el gobierno nunca se preocupó por darle título a nadie, entonces pues hay como 3 personas reclamando el predio, más y el gobierno tampoco, no hay ni siquiera una escritura de eso. Entonces la cosa es absurda. Y como ahora tenemos el enésimo hecho de desplazamiento masivo, pues puede volver a ocurrir, ¿sí? Entonces esa es la cosa, que digamos como que la violencia ha empujado unos procesos de colonización en el que el Estado, pues... Se ve desbordado, ¿no? Sí, hay autores que dicen que no es que se vea desbordado, sino que casi que como que lo hiciera intencionalmente, como sectores del Estado dijera como yo miro para otro lado y esto que era un baldío, la nación no tiene títulos, pues ya llegó a alguien y yo veo luego cómo se lo legalizo para que entre al mercado de tierras, ¿no? Eso, digamos, medir la intención del Estado en eso es muy complejo. A veces yo siento que es que no tiene, ¿no? No ha tenido la capacidad en la eficiencia, se han robado un montón de plata. Pues todos estos campesinos, todos llegan a decir, oiga, por favor, llegue, construya la carretera, monten una escuela, monten un proyecto para esto, ¿no? Y no, o sea, a mí me da un poco de terror haber estado en tantas reuniones con sectores sociales de diferente tipo, inclusive en Palmeros. Decían, no, pues todo que lleguen estos señores acá, el gobierno llegue y pues no. Y pues eso pasó hace 4 o 5 años y decían, va a volver y volvió. Ya para ir cerrando, no quitarte más tiempo. Entiendo que entonces, bueno, estamos en el pico de la violencia paramilitar. Proceso de paz, 2004, 2006. Uh-huh. Desmovilización de muchos de estos actores armados, ¿no? Paramilitares. Y ahí, según nuestra investigación, si bien sigue habiendo un conflicto y una violencia latente,
disminuye el número de masacres, de asesinatos, y hay una suerte de tregua, tú también me corregirás, entre las FARC, el ELN. Las FARC también empieza a tener motivaciones de firmar el acuerdo de paz con el gobierno Santos, que inician los diálogos en el 2012, entonces está en el marco de ese diálogo y por lo tanto pues no quiere, digamos, iniciar un proceso violento con el ELN, entonces hay como una suerte de tregua. ¿Qué es lo que pasa y por qué se acaba esa tregua después de la firma del acuerdo? Pues hay una cosa, y es que ahí sí hay una reducción, digamos, de algunos índices de violencia en ese periodo, después de la movilización paramilitar, pero eso no quiere decir que el territorio estaba en un momento, digamos, como de paz. Ya. Yo creo que lo que tenemos ahí es pues como la victoria un poco, digamos, de lo que representa cierto sector que estuvo muy cercano al paramilitarismo, que se involucró, lo que llamaba la Comisión de la Verdad, un entramado paramilitar, donde pues, hay actores políticos, económicos, ¿no? Que dicen, bueno, acá, y pues por lo menos yo creo que eso consolidó, por ejemplo, el negocio de la palma. Eso es muy complicado porque yo no estoy diciendo y no tengo ninguna prueba, nada por el estilo, pero el negocio de la palma se consolida, ¿sí? En ese periodo. Se consolida, eso es lo que existía antes, se consolida ahí, permanece ahí. En otras zonas, digamos que las FARC termina un poco más arrinconada, ¿no? El ELN también, mucho más arrinconado ahí. Pero también me parece complejo decir que hay como una especie como de reducción de la violencia. Digamos que en ese periodo es, por ejemplo, cuando explota todo el escándalo de los falsos positivos. Ya. ¿Sí? Y ahí lo que tenemos es a una fuerza pública que ya sin el paramilitarismo peleando con las FARC entra y asume como una fase del proceso en el que vamos a entrar a, ¿no? La consolidación de lo que arrancó como el Plan Colombia y sigue hasta allá. Y pues hay un montón de casos de gente que las llevan de otras partes del país. O sea, uno ver el cementerio de Cúcuta, eso es una barbaridad, Sí. ¿no? Gente en esos años, un montón de cuerpos que no se sabe todavía, más de 700 cuerpos. La cosa era tan crítica que hasta se venían a Soacha para llevarse gente para allá, para Eso pasarla. es una cosa que quiero precisar para los nerdos y las nerdas, y es el Catatumbo fue también una región, una suerte de cementerio importante, una región donde se llevaron muchísimos cuerpos Ujú. de víctimas de esta violencia, de esta masacre estatal, que conocemos como los falsos positivos. Sí. Eso es importante también conocerlo, como entender la complejidad del territorio y que también fungió para esa función, ¿no? Claro, claro. Yo creo que sí, y yo creo que la cantidad de cuerpos que hay ahí es enorme, pero también muchos de ahí los sacaron y los llevaron, por ejemplo, a cementerios como el de Cúcuta, Sí, o algunos, por ejemplo, en Cesar, por ejemplo. ya. Hay unos movimientos grandes de cuerpos. Yo creo que hay como un interés fuerte del Estado para mostrarle a la gente que se seguía ganando la guerra, ¿no? Sí, Yo creo que se ha consolidado como unos procesos, entonces hay unos actores violentos que de alguna manera se estabilizan, y eso también es súper importante. Las FARC no abandonan el territorio ni el ELN en ese momento, ¿no? Se contraen, aparece, digamos, un actor que también estaba ahí, pero ya súper mutado, que es el EPL, y digo como súper con una mutación así absurda, porque pues el que lo lidera ahí en ese momento es un señor que es alias Megateo, un narco, o sea, ¿no? Aparte el aspecto ya es como ultra narco, y empezamos a tener, digamos, como una cuota inicial de lo que tenemos hoy, y es que empezamos a tener como varios señores de la guerra dentro de las zonas. Está en las FARC, está Megateo, y luego digamos que las FARC, aun cuando estaba recogida, tiene mucha presencia en la zona, tiene una base también política. Insisto, el hecho de que tenga una base política no quiere decir que los campesinos del entorno de la base política sean combatientes, y eso es súper importante. Y pues ahí entra el proceso de paz. Entonces, cuando entra el proceso de paz, creo que es una oportunidad perdida. Las FARC, pues las zonas en las que estaban las FARC así se hubiera recogido, eran unas zonas importantes. Hay una oportunidad enorme para que el Estado entre, ¿no? Ya no hay paras como los conocemos, bueno, no estamos paras. Hay inclusive un ataque muy fuerte estatal a la estructura de Megateo, lo matan. Las FARC dicen, listo, vamos a ver cómo entramos acá a unos procesos de paz, unas lógicas territoriales en las que podemos hablar con las comunidades y presentar proyectos productivos. El ELN debilitado, ¿no?
hay que entender muchísimo digamos que uno de las mayores víctimas del paramilitarismo como estructura militar fue el ELN en esa zona. Sí, ahí, digamos, ese video en el que aparece Carlos Castaño hablando frente a sus hombres diciendo que el problema del ELN está solucionado. Pues el ELN ha tenido una capacidad enorme para volver a reestructurarse, pero para finales de los 90 era mucho más pequeño. Ellos tenían la aspiración también de tener una zona de distensión que además les servía otra vez porque es una zona clave para ellos, el sur de Bolívar, conecta con Catatumbo y pues la gente, pues empujados por el paramilitarismo, bloquean esa opción, no dejan que el gobierno Pastrana les abra una zona de distensión. Pero entonces el asunto es que pues, las FARC firman, entran a este proceso, ahí sí tenemos o sea, eso ahí sí se consolida una paz un poquito más, ¿no? Como que un espacio de paz, ¿no? Pero pues el Estado comete el terrible error, ¿no? Yo creo que del mismo gobierno Santos los últimos meses, o sea, entrar, en vez de entrar, no hay que entrar, pero masivamente con plata, no para robársela, sino pues con proyectos, con todo lo que implicaban los PEDETs y los PENIS. No, el Estado no entra. Y entonces el problema es que al no entrar el Estado, pues pasa esto, ¿no? Hay varios grupos de combatientes de las FARC que retoman, ¿no? Hay que ver que, por ejemplo, la mayor disidencia de las FARC, que es lo que llamamos el Estado Mayor Conjunto, ellos en realidad sí son una disidencia de las FARC, porque dentro del proceso ellos dicen, nosotros nos apartamos del proceso, el Frente Primero, que es el de Gentil Duarte, ellos no firman la paz, eso es una disidencia. Sí. Lo que tenemos en el Catatumbo es gente que regresa, que retoma las armas, ¿no? Después, o sea, el proceso de paz para ellos Fracasó. fracasa y ellos retoman las armas, ¿no? Pues obviamente eso no, digamos, el hecho de que el Estado no haya entrado no justifica que esta gente utilice otra vez la violencia. Pero entonces el asunto es que al retomar las armas, y también lo hablo de manera clara, el EMC no es una estructura unificada. Hay un montón de señores de la guerra y los que están en el Catatumbo no tienen nada que ver con los que están en el Cauca, ¿no? Es una especie como de confederación que se utiliza además para negociar. Y entonces, pues, allá estos señores se reconfiguran, nacen otra vez ahí, el Estado sigue mirando para otro lado, el gobierno Duque, pues, no hace gran cosa por esto. Tiene una mirada otra vez muy fuerte como de ira, de militarizar el asunto, de ver al campesino como si fuese un enemigo. Ocurre esto, digamos, de que hay militares que matan a excombatientes y los presentan como otra vez combatientes, otra vez casi que retrocedemos, ¿no? 10, 15, 20 años con eso. Y con el gobierno actual, pues tampoco pasa mucho, ¿no? Hay unas lógicas, digamos, como una propuesta de paz total para negociar con esos actores, pero pues eso no tiene una articulación con una llegada clara del Estado a la zona, sino es más, digamos que yo siento que ha habido una obsesión por firmar un papel que diga que hay una paz o por enviar unos militares que apaguen una violencia. Pero pareciera que ninguno de los dos modelos, ni el modelo en el que yo quiero acabar esto a punta de militares, policías, o el otro modelo de que venga y fírmame acá y ya, no ha habido, digamos, un proceso fuerte en el que el Estado llegue, ¿no? Y llegue integralmente, ¿no? Más allá del militar. Entonces, pues desafortunadamente lo que pasó fue eso, pues que tenemos acá un montón de grupos, no tenemos unos grupos de disidencias de las FARC ahí y el ELN. Hay que ver un poco, yo creo que el tiempo nos dirá cómo pasó esto. El ELN, ¿no? Se fortaleció de una manera, ¿no? Brutal, rápido, muy grande. Rápido. Pareciera que tiene que ver también, evidentemente, con la relación de todo, digamos, de lo que pasa en frontera con Venezuela, pero pues habrá que esperar en un futuro para entender todavía, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de que probablemente algunos miembros del ELN desde Arauca se habían movido hacia el Catatumbo. Eso hubiera implicado estar por Venezuela, ¿no? Porque mover tanta gente por la otra ruta la gente no lo entiende y es que eso es más o menos cerca, pero de uno ya carreteado le queda lejísimos. Claro. Pero no sabemos todavía. En todo caso, pues pasó y la gente siempre advertía que había un peligro de que el ELN se fortaleciera ante la salida de las FARC. Y eso lo estamos viendo 9 años después de la entrega de las armas, casi 9 años después. Entonces, durante todo ese tiempo el Estado tuvo mucho que hacer, ¿no? Y no lo hizo. Y lo que estamos viendo ahorita es que el ELN entró fuertemente, especialmente en el norte, a tratar de pelear por el cuello de Colombia, ¿no?
Sí, da la sensación de que esa tierra que llamaban tierra de indios desde tiempo colonial y que, ¿no?, que fue excluida permanentemente y sometida a procesos de violencia con intereses agrícolas, diría yo, no sé cuál es la palabra, pero sí desarrollar diferentes procesos productivos, se convirtió como en un patrón, ¿no? Algo que permanece hasta el día de hoy, que prevalece, como también para anclarlo a esa historia profunda de la que hablábamos. Sí, sí, sí. Pues, no sé, Vale. te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado en este primer episodio del podcast. Creo que es pues una conversación muy importante para que la gente logre entender las raíces de lo que está pasando en el Catatumbo. Ojalá también para que nos sensibilicemos, ¿no? Con esta región del país que creo que no solamente desde el Estado entendido como este actor político, sino también desde, no sé, la ciudadanía, la nación, lo que quiera que eso signifique, tenemos un poco dejada de lado, ¿no? Sí, Entonces, sí. qué importante que conozcamos esta historia. Gracias por compartir tu conocimiento, tu expertise. Y bueno, esperamos tenerte de nuevo por acá. No, un honor y muchas gracias. Yo no soy historiador, yo pues me dedico a ser periodista. Entonces, pues lo que también aprendo mucho acá, hay cosas que dijiste que pues me generan un montón de curiosidad, ¿no? Como para seguir trabajando el tema. Además, los felicito porque pues como súper clave que más gente en este país sepa qué nos ha pasado y entienda un poquito las lógicas de los actores relacionados con todo este asunto. Entonces, felicitaciones y muchas gracias y por acá cuando necesiten muy a la hora. Gracias, nerdos y nerdas, por su tiempo. La investigación estuvo a cargo de Sara Botero, Verónica Matallana, Nicolás Vela, Manuela Parra y María Emilia Gufré. En la edición, yo, María Paula Martínez y María Emilia Gufré.